Pero muy buenas tardes, un programa más de Argentina hoy en este excelente tarde de miércoles, sí, miércoles 18 de septiembre, sí, ya estamos dando comienzo nuevamente a un programa más sobre la realidad argentina, sobre la situación de los trabajadores, las trabajadoras y también de quienes hoy están en los sectores más vulnerables de nuestra República Argentina, como son los trabajadores de la economía social. Además, vamos a hablar sobre la situación de los jubilados, ¿no? El veto a la fórmula jubilatoria. De parte del presidente de la Nación, Javier Milei, también vamos a hablar sobre ese tema. Vamos a hablar también sobre la situación en la provincia de Mendoza de los trabajadores estatales, esta unificación que se menciona a nivel nacional entre las dos CTA, que son las centrales de trabajadores autónomos y de trabajadores, ¿sí?, que tiende a unificarse en una sola central, lo cual es una muy buena noticia porque obviamente desde que comenzó el año estamos hablando de la unificación de las centrales obreras para hacer y conformar lo que es el movimiento obrero y la columna del movimiento obrero para luchar por los derechos de los trabajadores, por un lado. Pero por otro lado también vamos a hablar sobre el tema de movilidad jubilatoria. Movilidad jubilatoria que vamos a tratar en este programa y del cual vamos a ver cuáles son, porque aparentemente por otro lado también hay una información de que van a darle un aumento a los jubilados y obviamente vamos a tratar este tema. Bienvenida a nuestra sala de redacción, Fabiana Yunes, buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, un poquito tarde, demorada, había un corte en Godoy Cruz, un accidente, una moto y un auto, y bueno, estuve varada un ratito, pero bueno, acá estamos. Bien, genial entonces porque llegó. Bienvenida, veo que ha andado cantando, tiene afectada la voz, así que bueno, esperemos nos acompañe durante todo el programa. Cuando uno es soprano tiene estos problemas, ¿viste? Está muy bien. Bueno, también vamos a tener la visita de Guillermo Carmona, quien fue ex secretario de Islas Malvinas y Islas del Atlántico Sur, que también nos va a hablar sobre la situación de soberanía acá en la República Argentina y el riesgo, ¿no?, que implica todas las acciones políticas nacionales llevadas adelante por el gobierno de Javier Milei y además en cuanto a lo que es política exterior, principalmente en este tratamiento con el Reino Unido. Así que también vamos a tocar ese tema dentro de unos minutos. Así que, bien, ¿y qué nos podés contar respecto del tema de paritarias, ATE y trabajadores estatales en esta instancia? Bueno, se nos acercan las nuevas paritarias, estamos ya en el último trimestre, recordemos que este año se ha dado la negociación por trimestre. Hay un tema acá bastante preocupante y es el de la criminalización de la protesta. Okay. Está citado Macho, lo comentábamos el miércoles próximo pasado, está citado Macho de nuevo a declarar a la justicia. A declarar en realidad no, porque ya ha declarado, es por los cortes de calle. Sí. Se le han sumado algunas causas, todas por la misma situación, cortes de calle que tampoco han sido interrumpir el tránsito en forma al 100%, ha sido media calzada en todos los casos. No obstante eso, bueno, se ha llegado a la justicia. Y lo llaman a declarar justo, y creo que es pura casualidad, no creo en la mala intención del gobierno ni en la connivencia ejecutivo y judicial. No lo creo. Ha sido pura casualidad. El mismo día que se lo cita a la justicia, se abre la mesa paritaria, lo llaman del ejecutivo a paritar. Así que bueno, estamos viendo ahí dentro del sindicato cómo se hace para hacer las dos cosas. Bien, para mí es más grave el tema porque para mí es coacción, se llama eso. Bueno, sí, obviamente ejercido que desde un gobierno provincial hacia un sindicato que está peleando por el derecho de los trabajadores, los incrementos salariales en esta situación, en este clima económico que tan difícil es. Absolutamente. Recordemos que además desde la Nación se vienen dando lineamientos de que para el último trimestre no sea más de un 3% y la inflación de acá de Mendoza fue el 4,6%. 4,6% en un mes. En un mes, claro, estamos bastante por encima de esa pauta nacional. Así que bueno, veremos qué es lo que se viene. ATE ha sido el único sindicato acá en la provincia
que cerró por más del 5%. Recordemos que incluso hubo un decreto para uno de los sindicatos que no cerraba, hubo un decreto y fue solamente el 5% mensual. Bueno, en el caso de ATE cerró por un poquito más, bastante más, en el mes de agosto, al poder lograr pasar un ítem que era no remunerativo ni remunerable fijo de 7.200 pesos que había quedado ahí allá por hace un año atrás, y bueno, se logró pasar un 55% de ese ítem al básico, entonces se incorporó también a ese otro 5% ya otorgado, fue un poquito más de aumento. No es casualidad entonces que sea quien está sentado en el banquillo de los acusados. E incluso, bueno, también recordemos que ATSA estuvo en la misma situación. Me gustaría en lo personal que viniera la gente de ATSA a comentarnos qué pasó con ese estado de ellos, porque ellos también estaban citados en la justicia por la misma situación. También tenían citación por lo mismo, ¿no? Por los cortes de calle. Creo que la causa de ella, tengo entendido que la causa de ellos no ha continuado. Me encantaría que se hicieran presente alguien de ATSA para comentarnos qué sucedió, de qué manera lograron entonces que no continuaran esta causa en la justicia. Bueno, los compañeros, los trabajadores, trabajadoras de ATSA que quieran también, digamos, de alguna forma profundizar sobre qué está sucediendo en este momento en la justicia, no solamente con el gremio de ATE, sino con el gremio de ATSA y otro de los gremios que también estuvieron, digamos, de alguna forma acusados por el gobierno provincial por esta falta, digamos, en la calle, o el orden público, alterar el orden público, dicen ellos. El orden público, entre comillas. Entonces, bien, tomen contacto con nosotros y, bueno, obviamente queremos aclarar un poco la situación y, bueno, una falta de información en referencia al resto de los gremios. Sí, absolutamente. En esa situación está, en todo este contexto de que estamos planteando, se van a dar entonces las próximas paritarias para el último trimestre en lo que respecta a la Administración Central, el régimen 27 de salud y el régimen 15 y 13 también. Bien, lo cual esperamos que la justicia no se partidice. Ay, ojalá. No sé si no es tarde nuestra petición, pero bueno, ojalá que no. Bien, y si lo han venido haciendo hasta ahora, que esta vez no intervengan. Sí, que se cambie alguno de los 2 días para que Roberto Macho pueda asistir a las dos cosas. Nunca se ha negado a ir cada vez que se lo ha solicitado en la justicia y tampoco ha faltado a ninguna mesa paritaria, así que por supuesto que sería lo mejor para todos que estuvieran las dos cosas. Totalmente de acuerdo, sí, por supuesto. Bueno, otra de las cositas que quería hablar justamente es la situación de los gremios aeronáuticos, ¿no? Este tema de los vuelos y tanto malestar que ha traído, pero malestar, digamos, un poco explotado por los sectores de los multimedios, aquellos sectores, digamos, que de alguna forma combaten al sindicalismo. Y yo les tengo que dar una noticia. En la República Argentina desde el año 43 está vigente los convenios colectivos de trabajo y también los estatutos profesionales de cada actividad. Por esos convenios colectivos de trabajo, por esos estatutos de cada actividad es que tenemos vacaciones, tenemos aguinaldo, ¿no es cierto? Cobramos las horas extra. No ha sido gratis, no se le regaló a la clase obrera ninguno de estos derechos. Salió a lucharlos y así los obtuvo. Recordemos, porque a veces, sobre todo a los chicos jóvenes que ya nacieron con todos estos derechos adquiridos, no fue así, no llegaron no llovieron, hubo que salir a lucharlos. Y son los primeros que de alguna forma salen a, digamos, a alivianar o de alguna forma pasar por alto los derechos que costó tanto entre los paros, las movilizaciones, la sangre que corrió por estos derechos que se conquistaron y que además quedaron establecidos en una normativa. Recordemos que en el mundo una de las normativas que más prevalece en defensa de los derechos de los trabajadores es justamente la Argentina. Claro. Que también es utilizada por la Organización Internacional del Trabajo en las distintas resoluciones que avala en referencia al tema de la protesta. Orgullosamente sí, tal cual como lo decís. Así que debemos tomar en cuenta todos estos parámetros al momento de definir o de detallar cuál es la opción o la opinión de parte de algunos que toman con tanta liviandad los derechos de los trabajadores.
Así que en este aspecto me voy a acercar un poquito más al micrófono porque me dicen de que me escuchan bajito. Bien, correcto, diría el otro. Bien, así que, bueno, mientras lo esperamos a Guillermo Carmona, que es el que nos va a visitar en unos minutos, vamos a hablar además sobre la situación de los aeronáuticos, que era justamente lo que quería contarles recién, y que, bueno, justamente me dijeron lo de la voz en el micrófono. No es la voz en el teléfono, sino la voz en el micrófono. Así que bueno, te contamos, los gremios aeronáuticos definirán este día jueves un plan nuevo de lucha o la continuidad en Aerolíneas Argentinas. Los gremios aeronáuticos definirán este jueves en una asamblea los pasos a seguir en el marco del plan de lucha por el atraso salarial en Aerolíneas Argentinas. Entre las medidas, no se descarta un paro en el sector el próximo fin de semana. Recordemos que la semana pasada el gobierno nacional salió a determinar por resolución que sea un servicio que no puede quedarse sin vías aéreas. Claro, no se puede interrumpir al 100%. Exactamente. Así que bueno, los gremios aeronáuticos realizarán una asamblea el próximo jueves a las 14 horas, donde definirán si se realizan nuevas medidas de fuerza. En el marco del conflicto salarial en la empresa estatal Aerolíneas Argentinas, que se desarrolla desde la asunción de Javier Milei, a lo que se sumó la decisión del gobierno de declarar a la aviación comercial como un servicio esencial, lo que limitará el derecho a la protesta de los trabajadores. Según trascendió en los últimos días, tanto la Asociación de Pilotos de Líneas Argentinas Aéreas, que conduce Pablo Viró, como la Asociación Argentina de Aeronavegantes, que lidera Juan Pablo Brey, tienen vocación de profundizar el plan de lucha. O sea, bien, tendremos nuevas medidas y obviamente un nuevo conflicto. Vamos al corte, pero ya volvemos con más Argentina Hoy. Ya volvemos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Comenzamos con el siguiente bloque. Seguimos con más Argentina Hoy. Bueno, sí, un saludo grande también al Día de los Profesores. Sí, Que ayer. fue en el día de ayer. Sí, un día importantísimo para todos. Fundamental porque obviamente todos pasamos por la secundaria, tuvimos nuestros profesores, profesoras que nos ayudaron, otros nos calificaron como tenían que calificarnos y otros nos evaluaron también como tenían que evaluarnos. Sí. Así que un saludo grande, yo tengo un muy bonito recuerdo de toda la secundaria, porque bueno, más allá de que no he sido el mejor alumno, he sido bastante... ¡Mira vos! Sí. Tenía todo, así que... Pobre madre la tuya. No, seguro, sí, totalmente, las hice todas, pero el recuerdo de los profesores es muy bonito y digamos muy fuerte, digamos, lo tenemos presente porque aparte tengo 3 grupos de secundaria en los cuales siempre compartimos alguna anécdota con uno, con otro profesor, y siempre nos acordamos de la profesora de historia. Mira. Pero porque, digamos, para nosotros era una capa, porque aparte de que nos tuteaba, imagínate, en nuestra época para que nos tuteara. Olvídate, no, eso era transgresor. Sí, no, aparte era más que una profesora, una amiga, ¿viste? Entonces podíamos hablar libremente de todos los temas. Los temas que nos preocupaban en aquel entonces, los chicos y las chicas. Claro, me imagino. Así que, imagínate. ¿Era mixto tu colegio? Sí, era mixto. Así que bueno, muy bonitos recuerdos. Y un saludo a la profesora de historia, Brugia Vini se llamaba. Mira vos. Bueno, un saludo enorme entonces. Así que, un bonito recuerdo y obviamente todos los profesores dejan su huella en cada alumno cuando están dando clases. Absolutamente, yo debo recordar que vos sabés que no tuve la suerte de encontrármela nunca, a esta profesora a la que voy a mencionar. Ella es de 4º año, también tengo los mejores recuerdos de muchos profesores de mi secundaria. Nosotras éramos 40 chicas, todas mujeres, así que sí, es un hermoso curso que todavía
todavía seguimos teniendo contacto con muchas de ellas, tenemos un grupo de WhatsApp, nos saludamos. Salimos hace 2-3 años, no te creas, claro, bueno. Alicia Navarro de Bustos, ella es profesora de matemática de 4º año, una profesora muy exigente, pero que después, en ese momento, no tenía muchos adjetivos hermosos para con ella, pero después la vida, fui a la tecnológica, estudié varias carreras relacionadas con eso, y la verdad que empecé a valorarla. A valorarlo. Cuánto me enseñó realmente y qué importante es. Así que bueno, un saludo para ella, ojalá le llegue. Bien, genial. Bueno, así que un saludo a todos los profesores, profesoras que nos siguen, que nos escuchan, que están del otro lado del vidrio. Así que bueno, siempre los llevaremos en nuestro corazón a todos aquellos que nos acompañaron durante la secundaria y la parte universitaria, aquellos que cursaron. Sí, también. Viste que en la facultad, no sé si a muchos les pasa, pero casi no tenés recuerdos de algún profesor así que te haya marcado, más en la secundaria, ¿no? En la secundaria como que ahí es más importante la figura del profesor. Ya cuando sos adulto lo tomás de otra manera, vas de otra forma. Sí, también tuve buenos profesores en la tecnológica, pero recuerdo mucho más a los de la secundaria. Bien, genial. Bueno, yo también recuerdo a mis profesoras en la UTN. También UTN, claro. Claro, yo cursé analista de sistemas. También yo. Entonces, bueno, y ahí tenías 3 matemáticas. Sí. Ahí aprendí yo por qué me costaba la matemática y por qué después me empezó a gustar. Ah, mira, a ver. Así que... ¿Por qué te empezó a gustar? Me empezó a gustar, bueno, más que por la profesora. Ah, ahora entendí. Tenía muy buen, digamos, te explicaba muy bien. Entonces empecé a comprender la matemática en primer año de la tecnológica. Ah, mira vos. Y en álgebra yo me sorprendía de los resultados, así mira que vos. Imagínate. Y yo en matemática durante el secundario todos los años me la llevé. Pero es que álgebra es otra cosa diferente a todo lo que habías visto hasta ahí, ¿no? Claro, álgebra era totalmente distinto. Pero claro, pues en las otras matemáticas andaba mucho más, lo trataba como algo más genuino, más fácil. Mira vos. Pero recién lo viene más allá de la profesora, ¿no? Que bueno, no importa. Seguimos con nuestro Argentina Hoy. Sí. Te voy a contar lo siguiente. Retomemos el curso. Vos sabés que el ANSES está en paritarias. Sí. Y CECASPI rechazó la oferta salarial y apuntó a otro gremio del organismo por alinearse con la patronal. El Sindicato de Empleados de la ex Caja de Subsidios Familiares para el Personal de la Industria, que conduce Carlos Ortega, rechazó la propuesta de incremento salarial del 1% presentada por la gerencia del ANSES. Y criticó al titular de APOPS, Leonardo Fabré, por aceptar la oferta. Los que hablan de oligarquías aprueban estas políticas, disparó el gremio en un comunicado de prensa. El Sindicato de Empleados de la ex Caja de Jubilados, de Subsidios Familiares para el Personal de la Industria, rechazó la propuesta salarial de gerencia de ANSES, que presentó una oferta de incremento del 1%. 1%, por Dios. Para el mes de octubre, insuficiente ante un IPC, sí que es el índice de precios al consumidor, que refleja un aumento del 4,2% en el último mes, apuntó la organización. Con toda la razón del mundo, claro. No vale que lo va a rechazar. Obviamente, pero se están alineando con lo que dijo el presidente, ¿no? Obviamente, sí, el presidente creo que fue días antes de anunciar el tema del veto. Antes del asado, sí. Antes del asado, justamente. Que salió como 20.000 el cubierto. Es un detalle, que seguramente dijo que lo iban a pagar cada uno de ellos. No se sabía quién llevaba el postnet. Claro, me resulta tan gracioso, ¿no? Sí, pero sí. Tomémoslo mejor a chistes. Tomémoslo así, porque lamentablemente, bueno, después de esto y del anuncio del día domingo por la noche, que fue lamentable, tenemos que decirlo, el anuncio de lo que sería el presupuesto de 2025, nada. Absolutamente nada. La verdad que hablar mucho sin decir nada, ¿no? Una cosa extraña. La verdad que dejó mucho que desear. ¿Por qué? Porque son más de sus frases con muy poco contenido, y apenas lo único sí le recordó a las provincias que tienen que ajustar los cinturones. Sí, eso sí, bajó una línea clara, y bueno, nuestro gobernador se alinea, vos sabés que nuestro gobernador está
Sí, sí. tipo scout, ¿no? Siempre listo para todas las órdenes que vienen de la nación. Y esta mañana lo destacaban en Radio La Red de Buenos Aires, uno de los gobernadores que se viene alineando en forma impensada es el gobernador de Mendoza, ¿no es cierto? Cornejo lo decía, así que bueno. Impensada para quien, Rodo, porque recordemos que muchas de las políticas de Milei ya las viene implementando acá desde su primer mandato, allá por el 2016, este señor gobernador que tenemos. Está bien, pero en la realidad, en lo que nos toca a los mendocinos, en lo que les toca a la provincia en cuanto a coparticipación, la nación está depositando mensualmente un 2,92% de la coparticipación federal. Sí. Entonces, ¿por qué no hay una reacción del sector del gobierno hacia esa política? Que sí la hubo con otro tipo de gobierno, ¿no? Correcto, eso es lo que voy justamente, y que hablábamos, digamos, de la cantidad de millones que debía Nación a la provincia y todo lo demás. Hoy nos están depositando pura y exclusivamente nada más que ese porcentaje del total de la coparticipación que corresponde a nuestra provincia. Así que, bien, acá tenemos una situación bastante lamentable para el gobierno y para el pueblo mendocino, y también además por la situación y los otros temas que vamos a tocar, que traté de tomar contacto con la gente de Universidad Nacional de Cuyo, me fue imposible, y los docentes universitarios hoy otra vez están con problemas. Sí, otra vez, porque vuelven otra vez a lo mismo, a no darles el presupuesto, justamente. Le aprobaron el presupuesto en el Congreso y ahora viene el veto presidencial. Exactamente, otra vez deja sin presupuesto a las universidades públicas. Ojalá que la sociedad reaccione tal como fue allá por abril, con esa manifestación masiva que hubo en todas y cada una de las provincias. Ojalá que tampoco seamos excepción y que salgamos a la calle los mendocinos a defender nuestra universidad pública. Totalmente de acuerdo, y bueno, todos, digamos, habla o se encamina hacia lo que sería la privatización de la educación. Otra cosa que nos puede llegar a dejar este gobierno. Bueno, por otro lado, la FEDUM, que es la Federación de Universidades Nacionales, conducida por Daniel Ricci, lanzó un paro total de actividades a nivel nacional para el próximo jueves 26 de septiembre, como parte de una serie de medidas aprobadas en un plenario de secretarios generales de la entidad este martes en reclamo por la crisis salarial y el desfinanciamiento en la Casa de Altos Estudios. La Federación de Docentes de las Universidades Nacionales resolvió en un plenario de secretarios generales llevar a cabo un nuevo paro total de actividades el próximo jueves 26 de septiembre, como parte del plan de lucha de la entidad de reclamo por la crisis salarial y de financiamiento en la Casa de Altos Estudios de todo el país. Así que atento, viene otro paro universitario. Exactamente. Y bien, yo creo que vamos a tener un fin de año con medidas de fuerza por acá, por allá, porque los porcentajes de los que se habla, el tema de los incrementos salariales, no superan el 3, el 4, el 5%. Tal cual, sí, también coincido con vos, creo que no va a ser un fin de año tranquilo, porque además quienes votaron a este proyecto están viendo ya que no vamos para donde se dijo en la campaña. Y durante todo este tiempo, viste, todavía como que se le daba la posibilidad de decir, bueno, vamos, esperemos, veamos, pero cada vez nos alejamos más de eso que prometía en campaña. Bien. La realidad es que obviamente van contra el movimiento obrero, van contra los sindicatos, van en contra de cada uno de los derechos. Obviamente hoy te tenés que ir preparando mentalmente, porque si vos hoy día perdés tu trabajo, tenés que enfrentar la nueva realidad, que es el monotributo y ningún derecho. Absolutamente 12 ninguno. horas de laburo. Vamos al corte. Ya volvemos con más Argentina Hoy. Ya volvemos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Comenzamos con el siguiente bloque. Volvemos con más Argentina Hoy y ya se suma a esta mesa de redacción de radio de nuestro programa el compañero Guillermo Carmona. Bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto, gracias por la invitación. Un gusto estar Bien, aquí. bueno, queríamos hablar un poco sobre la situación de la soberanía argentina, la situación de las Islas Malvinas, las islas del Atlántico Sur, en referencia a estas posiciones que había tomado el gobierno de Javier Milei y su política exterior, por decirlo de alguna forma,
y su poca defensa en cuanto a la argentinidad de nuestras Islas Malvinas. Sí. Bueno, la política exterior de Milei se puede sintetizar en algunos conceptos, ¿no? En primer lugar, es una política de dependencia, clara dependencia de Estados Unidos, de subordinación a Estados Unidos y a un puñado de países aliados de Estados Unidos. Israel menciona Milei. Ser aliado de Estados Unidos en relación de alineamiento automático, como dice Milei, implica inmediatamente alineamiento también con las políticas británicas. Correcto. Gran Bretaña es el principal aliado de Estados Unidos en el campo político, económico y militar. Hay que tener muy presente esto, ¿no? Entonces, es una política de alineamiento automático que implica que la política exterior argentina pase a responder a los intereses de otros países, en este caso de Estados Unidos, de Israel, de Gran Bretaña. Al mismo tiempo es una política de ruptura con la región. Ustedes han visto, se ha peleado con el presidente Lula, con Petro, con Boric, con López Obrador. Ha tenido situaciones conflictivas también, más puntuales, pero conflictivas con el presidente de Uruguay, con el presidente de Paraguay. Donde no se peleó Milei, se pelearon Bullrich u otros. O Mondino, el caso de Bolivia. Ruptura con la región, falta de cercanía y de solidaridad con los países vecinos, que son nuestros países hermanos también, aquellos con los que tenemos más en común, tenemos una historia en común, una identidad cultural en común, y vínculos muy fuertes, ¿no? Entonces, si conjugamos ese alineamiento automático con Estados Unidos, más el rupturismo con la región, vemos que el resultado de eso es el aislamiento de la Argentina de la mayoría de los países del mundo. Y basta verlo, fíjate que hoy han votado en Naciones Unidas sobre un tema vinculado al conflicto entre Israel y Palestina, y Argentina quedó enfrentado a 124 países, que son justamente los países que nos apoyan por Malvinas. Y hay una tercera característica predominante, hay otras también, pero una tercera característica predominante, que es que se trata de un gobierno desmalvinizador, es decir, un gobierno que ha sacado a Malvinas de las prioridades de la política exterior y ha sacado, esto es gravísimo, a la cuestión Malvinas de los temas de la relación bilateral con Gran Bretaña. La relación bilateral es aquella que se tiene de país a país, digamos, ¿no? Entonces, esto que tiene una consecuencia gravísima, porque fíjense que la desmalvinización de la relación con Gran Bretaña significa que para el actual gobierno, en su relación con quienes usurpan nuestro territorio, hay otras prioridades que no son las que tienen que ver con la soberanía nacional. Entonces, esas tres características, sumadas a un fuerte dogmatismo, cuando decimos dogmatismo, han visto que esto, Milei, todo es blanco-negro, ¿no? Entonces, el dogmatismo de pensar de que todo lo que haga Estados Unidos y decida Estados Unidos está bien, cosa que no hay por qué suponerla, porque hay cosas con las que se podrán coincidir con Estados Unidos y cosas con las que no. Todo lo que haga Israel está bien, aun cuando cometan las atrocidades que están cometiendo contra la población civil en la Franja de Gaza, en Cisjordania, o lo que está el conflicto regional que está generando es un polvorín Medio Oriente en este momento, ¿no? Entonces, todo esto hace que ese blanco o negro nos ponga en una posición de aislamiento y de pérdida de apoyos en la cuestión Malvinas, cosa que trae graves consecuencias, gravísimas consecuencias. Fíjate, hoy votando en contra de una resolución en favor de Palestina, tampoco es en contra de Israel, porque es una resolución que busca atenuar el conflicto que hay allí en Medio Oriente. Eso nos enfrenta con todos los países latinoamericanos que se han expresado a favor de esta resolución, con todos los países africanos
con todos los países árabes y además con grandes potencias como China, como Rusia, que son dos de los grandes países que dicen las Malvinas son argentinas. Entonces, fíjate vos la incongruencia, la inconveniencia de estas posiciones que está sosteniendo Milei. En este aspecto yo lo que estoy obligado a preguntarte, las verdaderas implicancias de la ley bases de parte de Milei para la actualidad argentina y para el futuro de nuestro país. Sí. Bueno, es una ley antisoberana, es una ley que pone en manos de grandes capitalistas, en principio capitales transnacionales, el control de áreas estratégicas de la economía nacional, otorgándoles beneficios exorbitantes. Fíjate, después de un proceso de inversión, supongamos una transnacional que invierte en alguna actividad aquí estratégica, supongamos en litio o en cobre o en la actividad hidrocarburífera, se les reconoce que después de un breve plazo, si no recuerdo mal son 3 años, esas empresas, por las operaciones que hagan de comercialización de los productos que se lleven de la Argentina, ni siquiera van a tener que ingresar los dólares por esas operaciones a la Argentina. Correcto. Se les da el derecho absolutamente contrario al interés nacional. Somos un país que tiene necesidad de divisas, de dólares principalmente. Se les da el derecho de no ingresar esos recursos a la Argentina. Es como si hoy se dijera a los ojeros, miren, ustedes vendan al exterior y cobren al exterior, no hace falta que esos recursos entren al país. Eso destroza las arcas del país y ponen una situación de privilegio que no tiene una empresa argentina, una pyme que ha invertido durante décadas para exportar o para desarrollar sus actividades orientadas al mercado interno, ¿no? Así que te estoy dando un solo ejemplo de muchos otros ejemplos de medidas absolutamente contrarias al interés nacional que dispone este instrumento del régimen de incentivo a las inversiones en la Argentina. Además, les señalo otro aspecto que también es muy evidentemente contrario a nuestro interés. Es una ley desindustrializadora. Favorece inversiones en sectores minería, petróleo, agricultura, claro. Sí. Sin que se favorezca un agregado de valor, que en general son las actividades que generan mano de obra, fuentes de trabajo. Bien, y en este aspecto también podemos hablar sobre la situación de lo que sería específicamente la soberanía, porque de alguna forma está afectando, o mejor dicho, hoy se pondría en evaluación qué es lo que pensaría el habitante de Islas Malvinas en referencia a si quiere un país, o optar por un país o por el otro, y lo cual va en contra de todas las prioridades que se habían fijado en una resolución ya totalmente de mucho tiempo. Ustedes se acuerdan que Milei se manifestó, por un lado, admirador de Thatcher. Sí, sí, claro. Durante la campaña. Tenemos que decirlo con todas las letras. Thatcher es una genocida. Thatcher decidió la muerte de los marinos del Ara General Belgrano. Más de 323 compatriotas murieron allí. Otros sobrevivieron con graves secuelas físicas o psicológicas. Y realmente que Milei se haya manifestado como admirador de Thatcher es una ofensa realmente, que se corresponde hoy con todas estas políticas de entrega de soberanía que está llevando adelante. Por otro lado, es importante tener en cuenta que tanto Milei como quien es hoy la canciller, la señora Mondino, ambos pusieron durante la campaña los deseos de los isleños por encima de los legítimos derechos que tiene Argentina. Ustedes se recordarán que dijeron tanto la canciller como luego también se pudo difundir ampliamente que Milei ya lo había dicho antes que Mondino. Dijeron durante la campaña que había que atender
a los derechos de los isleños. Nosotros siempre aclaramos que la política de Estado en la Argentina sobre la cuestión Malvinas, que está expresada en la Constitución Nacional desde el año 94, es que la Argentina reconoce los intereses a los isleños que tienen que ver con el respeto de su cultura, de su propiedad, de sus actividades económicas, como se le deben respetar en la Argentina a cualquier otro habitante del suelo argentino. Correcto. Respeto de los derechos civiles, sociales, económicos. Lo grave de mi ley es que sugería el reconocimiento del derecho de autodeterminación, es decir, de esto que señalaba Rodolfo, de que sean ellos los que digan si las islas son argentinas o son británicas. Claro. Algo que no se puede aceptar de ninguna manera, porque quienes viven en Malvinas son descendientes de una población o británicos que llegaron después, más recientemente, que están allí en función de una estrategia colonial. No son nativos, un pueblo nativo, ni son siquiera una población en el sentido que el derecho internacional reconoce el derecho de autodeterminación. Se trata de una población implantada en una estrategia colonial imperialista británica. Entonces, que Milei y Mondino hayan abierto la puerta a ese tipo de criterio. Después, ante la presión pública, se desdijeron. De todos modos, eso está latente, ¿no? Y todo lo que hacen, y sobre todo lo que dejan de hacer, porque el gobierno de Milei prácticamente no ha protestado ante ninguno de los hechos graves que ha protagonizado el gobierno británico desde que asumió Milei. Ese dejar hacer es muy funcional al interés de los británicos. Es lo que los británicos siempre han pretendido. Que la Argentina deje de reclamar, que la Argentina deje de hacer campaña internacional para conseguir consolidar su apoyo por parte de otros países y demás. Y lo que es muy funcional, volviendo a lo primero que hablábamos, muy funcional al interés británico, es que Milei se pelee con todos los que nos apoyan por la cuestión Malvinas y acompañe justamente a aquellos que no apoyan a la Argentina y que en algunos casos incluso afectan directamente el interés nacional. Te doy un ejemplo. Yo te voy a dejar una preguntita para el próximo bloque, porque ya estamos sobre perfecto. El corte. Si querés te lo comento esto enseguida, el ejemplo que te quiero dar, el caso de la implicación de Israel en la actividad hidrocarburífera en Malvinas, que es un hecho sumamente grave. Genial, vamos al corte, pero ya volvemos con más Argentina Hoy. Ya volvemos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Comenzamos con el siguiente bloque. Volvemos con más Argentina Hoy y bueno, estábamos conversando sobre la situación de nuestro país, la situación de las Malvinas argentinas, la soberanía y digamos el avance de la política exterior de parte del gobierno nacional y digamos que deja mucho que desear en cuanto a la defensa de los derechos argentinos. Esto es lo que nos estaba comentando Guillermo desde el comienzo y bueno, estaba expresándose, así que bueno, lo invitamos a que continúe. Retomo la idea. Fíjense que paradójicamente, de manera incomprensible desde el lugar de los intereses nuestros como argentinos, el presidente se pelea con los países que nos apoyan por Malvinas. Ya hice el relato, la descripción de cuáles son los países a los que ataca o a los que no les presta ningún interés. Y con algunos, incluso en campaña dijo, ¿no? Sí, Pero sí. Desde China, por ejemplo. Exactamente, en el caso de China, o ya en la campaña calificarlo a Lula como comunista, sí. Ese tipo de cosas también increíbles, ¿no? En el siglo XXI que existan esas simplificaciones. Pero se declara aliado además incondicional, hoy lo han demostrado en una votación en Naciones Unidas, de Israel, que es un país del cual es originaria la empresa que ha reactivado un proyecto de exploración y explotación hidrocarburífera en Malvinas, que es la empresa Navitas Petroleum, que es una empresa israelí que inyectó una gran cantidad de recursos sobre ese proyecto que ya está en una fase cercana a que puedan comenzar
a extraer y saquear el petróleo argentino de Malvinas. Entonces, estas son las cosas absolutamente inadmisibles, que el presidente, por razones ideológicas, por razones religiosas incluso, que él ha esgrimido, nos ponga a los argentinos en una situación de subordinación con Israel, en contra abiertamente de los intereses argentinos, y generándonos un flanco de amenaza muy grave en función de que hoy Israel está en guerra y está en guerra en una región que ya ha dado lugar a que los conflictos se tiendan a internacionalizar. Recordemos cuando durante el gobierno de Menem, quien también aplicó una política desmalvinizadora, igual que Macri, igual que Milei, estos enfoques de alianza incondicional con Israel, en el gobierno de Menem terminaron en atentados que padecimos en la Argentina, el atentado contra la embajada de Israel primero y luego el de la AMIA. Entonces, esto es jugar en contra del interés de la Argentina, y lo hace un presidente que ya incluso se ha declarado abiertamente como en contra del Estado argentino. No hay Argentina sin Estado argentino. Correcto. No, es así. Dice que va a simplificar el Estado a su menor expresión. Sí, lo que pasa es que... Convengamos que ganó con esto, ¿no? Eso para mí es lo más grave de la sociedad, que gana no mintiendo desde ese aspecto, ¿no? Con otros sí, pero en eso no. Sí, yo creo que gana, haría una acotación, gana diciendo qué es lo que va a hacer, pero también gana mintiendo. ¿Por qué? Lo digo, porque él dijo que iba a combatir a la casta política. Hoy justamente a quienes favorecen son a sectores de la casta política, como la que representa el macrismo, la que representan ciertos gobernadores que han, en contra del interés del pueblo argentino, han acompañado decisiones como el RIGI u otras decisiones contrarias al interés nacional. Banca a la casta política que votó contra los jubilados y los homenajea como si fueran héroes, y favorece una casta económica, la de un puñado de empresas, que son las que se están quedando con el país. Realmente es muy grave esto que está ocurriendo, y en eso hay que tener en cuenta que en eso sí mintió Milei, porque generó la expectativa de que, una expectativa que no cerraba en los números, porque él decía, ¿quién va a pagar la fiesta? La va a pagar la casta política. Por más que achiques el Estado, por más que reduzcan los sueldos de los funcionarios, cosa que además no ha hecho, claro. Eso nunca iba a significar una solución del problema, de los problemas que tenía la economía argentina. Entonces sí mintió, también mintió. Es cierto, quitar el impuesto, ¿no? A las grandes riquezas. Que sí planteó que iba a achicar el Estado, que era, las barbaridades que decía el Estado, que son irreproducibles, en horario de protección al menor, digamos, barbaridades, atrocidades que dijo durante la campaña respecto del Estado. Entonces, yo repito, no hay Argentina sin Estado argentino. El Estado, esto es un concepto por ahí quizás teórico, pero a veces la teoría también sirve para explicar, para que de algún modo entendamos por qué atacar el Estado es atacar a la sociedad argentina. El Estado es una entidad que tiene 4 elementos para el derecho constitucional. Uno es el territorio, el segundo es la población, el tercero es el gobierno, y el cuarto es el poder del Estado, la institucionalidad. Bueno, si vos atacás a la institucionalidad del Estado, a la estructura del Estado, dejás sin instrumento al pueblo, que es uno de los elementos fundamentales del Estado, el elemento subjetivo, las personas que
los que somos argentinos o los que no son argentinos y viven en la Argentina, y además se afecta a la soberanía territorial, al segundo elemento que es fundamental en un Estado. Cuando vos no tenés Estado, vienen los de afuera y hacen lo que quieren. Cuando el Estado no controla, cuando el Estado no aplica la legislación, o cuando el Estado facilita a través de un gobierno antiestatal una legislación en favor de las grandes corporaciones, le entregás el país a transnacionales que no sabemos ni de dónde son sus orígenes, ¿no? Entonces es muy grave lo que ocurre en ese plano y tenemos que repensar también cómo, en esto autocríticamente, quienes somos parte del peronismo, cómo planteamos una reconciliación entre la sociedad argentina y el Estado argentino, y un fuerte compromiso de la política por la transparencia, por la anticorrupción, por un gobierno que responda a las necesidades de la mayoría del pueblo de manera más franca y más directa que lo que se ha hecho. Que lo que tenemos en este momento. Así Pero es. en los anuncios que hizo el domingo el señor presidente, entre ellos dijo que existe la posibilidad de un nuevo préstamo del FMI. Ahora, para poder lograr esto necesita, digamos, la venia de varios países que integran el Fondo Monetario Internacional. Así que te voy a dejar la pregunta para el próximo bloque. ¿Cómo? Vamos al corte, pero ya volvemos con más Argentina Hoy. Ya volvemos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Comenzamos con el siguiente bloque. Volvemos con más Argentina Hoy. Bueno, habíamos dejado algo pendiente en el bloque anterior y estábamos hablando sobre la situación de los anuncios del presidente este domingo próximo pasado, y que entre los temas que tocó estaba el tema de la probabilidad de un préstamo del FMI. ¿Tendremos un nuevo préstamo como el que sacó Macri? Esperemos que no. Yo creo, primero dudo de que estén las condiciones para que el Fondo Monetario le dé plata a la Argentina y le dé plata a un gobierno que tiene como ministro de Economía el mismo ministro que fue el que tomó 50.000 millones de dólares para fugarlos. Yo tengo dudas, creo que hay que resistir esa posibilidad, fundamentalmente porque está muy claro que se trata de un gobierno que si toma deuda va a ser para fugarla, y esa es una situación que ya la hemos vivido. Los protagonistas son los mismos. Milei, además, de ninguna manera ofrece garantías de una cosa distinta a la que representó Macri, todo lo contrario. Lo otro es que la Argentina tiene que comenzar a plantearse un proceso de desendeudamiento, no un proceso de mayor endeudamiento. Esta es la clave, ¿no? De hecho, el acuerdo que se alcanzó durante el anterior gobierno, en la etapa en que fue ministro Martín Guzmán, era un acuerdo con el Fondo Monetario que justamente buscaba prorratear en el tiempo los pagos para hacer sustentable la situación del pago de la deuda, en vistas a un nuevo proceso de desendeudamiento como el que vivimos con Néstor Kirchner y con Cristina Fernández de Kirchner. Ese es el camino que tiene que transitar la Argentina. Así que esperemos que eso no ocurra. Creo que sería fatídico para la economía y para la sociedad argentina, ¿no? Que sigamos cargando sobre las espaldas del pueblo argentino, que es el que en definitiva termina pagando las aventuras. Fíjense, las aventuras de los presidentes neoliberales, porque ocurrió durante la dictadura con Martínez de Oz, el endeudamiento, ocurrió durante el menemismo con las políticas de Cavallo, de Sturzenegger, otra figurita repetida, Sí, ¿no? ocurrió durante el macrismo. Y bueno, los gobiernos peronistas en general son cuestionados por populistas, son cuestionados por estigmatizados, ¿no? Sí, estigmatizados, esa es la palabra, por dilapidadores de los recursos públicos, cuando en realidad han sido los gobiernos peronistas los que han pagado la deuda que han generado
los gobiernos neoliberales. Es el circuito, me olvidé de la Rúa también, ¿no? Con López Murphy y todos esos personajes realmente nefastos, ¿no? ¿Por qué crees que la sociedad no termina de comprender estos procesos, que son cíclicos en Argentina desde hace un montón? Yo creo que es difícil explicarlo, pero está muy claro que hay todo un aparato comunicacional que cumple una función de pedagogía colonialista, como decía Jauretche, ¿no? Y que inciden fuertemente en las opiniones de los ciudadanos y ciudadanas. Creo que esa es una de los factores. También creo que tenemos que asumir, lo digo como peronista, como parte del movimiento nacional, tenemos que asumir que durante nuestros gobiernos quizás han habido aspectos que no respondieron a medidas en profundidad como las que debían ser tomadas, y a falta de gestión muchas veces, ¿no? Entonces también eso creo que ha dado pie a cuestionamientos. Creo que el peronismo, ahora vengo de una actividad en la Facultad de Ciencias Políticas donde se generó un foro en defensa del ferrocarril. El ferrocarril lo tienen en la mira para terminar de liquidarlo, y allí conversábamos sobre la importancia de que no solamente haya voluntad política en un gobierno con compromiso nacional y popular, sino que además es muy necesario que haya un compromiso de gestión planificada, de convocar a los mejores para cada tema, de no pensar que el peronismo es sinónimo de Estado. El peronismo es un movimiento que tiene como principal referencia a la comunidad organizada, no al Estado. El Estado es el instrumento para posibilitar que la comunidad se desarrolle. Entonces, me parece que hay muchos aspectos que nosotros también tenemos que revisar de nuestra actuación, porque han dado pie en algunos casos, creo que con hechos evitables, con hechos que no deberían haber ocurrido, han dado pie a que la opinión pública no acompaña o no se sienta suficientemente identificada mayoritariamente con nuestro proyecto. Bien, tocando todos los temas a nivel nacional, ahora vamos a abordar lo que es la parte del sector provincial y vamos a hablar sobre hoy el peronismo mendocino. Uh-huh. ¿Tenemos posibilidades de poder concretar, llegar nuevamente a Casa de Gobierno en las próximas elecciones? ¿Existe la posibilidad de que el peronismo se transforme? Yo creo que sí, pero hay un conjunto de tareas que llevar adelante. Me parece que... ¿Organizarse primero sería? Sí, yo creo que necesitamos ideas, en primer lugar, que nos permitan proponerle a los mendocinos lo que nosotros queremos hacer de la provincia. Y en esto hay que hacerlo de una manera también creativa, de una manera que llegue a la ciudadanía, en un momento donde los medios de comunicación más importantes de la provincia, y algunos no tan importantes, están muy alineados con el gobierno provincial, muy siguiendo la agenda que propone el gobierno provincial, y no la que surge de la realidad. Una pauta muy fuerte. Sí, y presiones también en muchos casos que son muy evidentes, ¿no? Entonces, frente a esto, yo creo que el peronismo de Mendoza se tiene que recrear, se tiene que reconstruir en función de asumir una tarea de reconstrucción de la provincia. La provincia está en una situación realmente muy crítica, muy crítica. Basta ver lo que está pasando en materia económica, con una provincia ya, desde que gobierna el cornejismo, en una situación de declive muy claro, con situaciones de inseguridad que nos apabullan, nos afectan, nos duelen, con un sistema educativo, un sistema de salud destruido, en una situación realmente muy crítica. Y en eso creo que hay que animarse a plantear un proyecto claramente alternativo. Hay que romper
las sociedades entre ciertos dirigentes del peronismo con Cornejo en temas específicos. Es muy importante que esto ocurra. Yo creo en la unidad del peronismo, por eso lo que planteo no lo planteo como una crítica no constructiva, pretendo que sea una crítica constructiva en función de terminar con las funcionalidades que en algunos casos han sido muy evidentes. Recordemos, sí. Ley 7722 en diciembre del 2022, en diciembre del 2019, los endeudamientos y tantas otras cosas donde el peronismo ha mirado hacia otro lado. Creo vamos tomando conciencia de que eso hay que terminar con eso, hay que evitar que Cornejo se meta en nuestra interna y tenemos que generar un proceso genuino de cara a la sociedad que nos permita tener una propuesta que convoque al conjunto de la ciudadanía mendocina. Bien, esa una de esas herramientas sería también que el movimiento obrero en general, más allá de que esté unificado o no, porque estamos hablando de CTA por un lado, CGT por el otro, logre insertar dentro de las principales candidaturas algunos integrantes del movimiento obrero. Yo estoy no solo estoy totalmente de acuerdo con eso, sino que además lo he hecho cuando me ha tocado encabezar listas a la gobernación o listas legislativas. Han sido las instancias donde el movimiento obrero accedió a espacios legislativos importantes. Correcto. Y trabajamos muy bien con el movimiento obrero cuando yo he sido funcionario provincial o nacional. Para que no quede en el aire, Dante González, trabajamos juntos con Dante González para que fuera diputado 2 veces. 2 veces. Fuimos en las mismas listas 2 veces. Trabajamos juntos con dirigentes muy valiosos como Juan Carlos Ortiz, como Carlos Sosa, uno de mineros, otro de ferroviarios. Hemos empujado también la participación en listas donde quizás no entraron legisladores o concejales, pero donde había un número muy importante de legisladores. Y generalmente cuando nosotros poníamos en las listas candidatos del movimiento obrero, las otras listas tenían que acomodarse también un poco a esa situación. Correcto. Así que yo en eso me siento muy orgulloso de haber respondido a un concepto que creo que no se debería haber perdido nunca, que es el de el movimiento obrero como columna vertebral del peronismo. Correcto, justamente eso apuntaba, porque bueno, hemos visto que en los últimos tiempos no se ha dado esta, concatenación entre un sector y el otro, ha brillado más. Y a mí me parece muy bien, además, Rodolfo, me parece muy bien que hoy la conducción de la CGT esté pidiendo pista en la política. Me parece muy, muy importante. En la última elección yo fui precandidato a gobernador por una de las 4 listas que compitieron y bueno, en esa ocasión la CGT, sobre todo porque estaban en un proceso de normalización, decidieron no participar en las listas. Aún así hubo compañeros y compañeras gremiales en nuestra lista, pero no representando a las distintas expresiones de la CGT. Entonces yo creo que hoy, en este proceso de actual conducción, nueva conducción que tiene la CGT, de compañeros y compañeras también muy valiosos y valiosas, se abre una posibilidad muy interesante que se tiene que expresar sin lugar a dudas en las listas. Sí, y aparte daría una pauta distinta a lo que han sido las fórmulas claro, anteriores del peronismo, ¿no? Así es. Le daría como una mejor salud. Así es. Sí, revitalizaría, yo creo que hay que revitalizar nuestro movimiento, hay que darle nueva vida, es lo que necesitamos. Bien, perfecto. Hemos llegado al final de este bloque. Bueno, queremos agradecer la presencia de Guillermo en esta mesa de redacción de Argentina Hoy, y obviamente quedan los micrófonos abiertos, las puertas abiertas de esta radio para que podamos charlar estos y otros temas más de la provincia y de la nación, obviamente. Muchas gracias, ha sido un gusto compartir con ustedes. Igualmente, muchas gracias. Bueno, vamos al final del bloque y ya volvemos con más Argentina Hoy. Ya volvemos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Comenzamos con el siguiente bloque. Volvemos con más Argentina Hoy. Estamos hablando de política a nivel nacional, a nivel provincial, y ahora vamos a tocar algo más a nivel local.
Y estamos hablando sobre la situación de la salud de los mendocinos, pero también de los lacerinos, algo que habíamos anticipado en el programa anterior, ¿verdad? Exactamente, sí. Cuando tuvimos la oportunidad de entrevistar a Adriana Cano. Exacto, así que bueno, la vamos a escuchar del recinto. Hoy el tema fue llevado a la legislatura. Ahí lo escuchamos. Distrito del Plumerillo. Se procedió a la demolición del Centro de Salud Dr. Ortiz Guevara. Que por ahí en el 2015 en el departamento de Las Heras, por ejemplo, teníamos más de 19 centros de salud municipales. Hoy día estamos casi menos de la mitad. Por ejemplo, en la actualidad, en el departamento de Maipú, el municipio se hace cargo, mantiene, administra y financia 22 centros de salud municipales. O otro de los ejemplos de buena gestión y de buena administración lo puede ser el municipio de San Rafael, con 28 centros asistenciales municipales exclusivos que trabajan en la atención primaria de la salud. Digo, se puede hacer equilibrio fiscal, se puede gobernar ordenadamente sin dejar de cumplir con las prestaciones que obligatoriamente el Estado tiene que cumplir por designio constitucional. La verdad que lo que vengo a presentar en este momento era un proyecto para pedirle al Ministerio de Salud, específicamente a su ministro, qué parte del Estado se va a creer con competencia para poder decirnos qué va a pasar con eso, cómo se va a planificar el destino de ese centro, cuáles son las alternativas, cuáles son las causas por las cuales se llevó adelante la demolición de un centro de salud que fue construido por fondos municipales ahí por el 2013, un proyecto de ordenanza, porque también por ahí algunos me dijeron, bueno, que los concejales lo pidan, porque pareciera ser que la burocracia siempre es la buena respuesta cuando no quieren tomarse decisiones políticas. La verdad que hay un proyecto de resolución que se presentó en febrero respecto al cierre que se hizo en ese momento de la atención. Y también hay otro proyecto de resolución que presentó el concejal Raúl Severino y la concejal Mabel Yanisotto en el departamento de Las Heras respecto justamente a las razones, pidiendo el informe al Poder Ejecutivo Municipal, apelo a que todos sepamos la importancia fundamental que tiene la salud en la provincia de Mendoza, la importancia fundamental que tiene la atención primaria de la salud, porque el tema de la prevención, cómo se trabaja vinculada y coordinadamente, porque esos centros de salud refuerzan incluso un sistema de salud tensionado a nivel provincial, sobre todo si le sumamos la desregulación nacional, de que no puede procederse tan livianamente a destruir una obra de infraestructura importante y simbólica para nuestro departamento, y también hubiera sido una demostración clara de que nosotros estamos priorizando los problemas reales de los mendocinos y mendocinas de a pie, que son, en mi caso, los lacerinos y lacerinas, que hoy esas 10.000 personas no van a tener su centro de salud cercano, ya lo tenían privado por la cuestión del cierre preventivo que habían dicho, pero ahora no hay ni siquiera el edificio. La verdad que, a confesión de parte, relevo de prueba. O sea, un pedido de informe, un concejal diciendo que el centro de salud, que tenía competencia municipal, financiamiento municipal, tendría que ser mejorado para que vuelva a prestar la atención que se prestaba en el momento de que gobernó el peronismo, esos 28 años en el departamento de Las Heras, cuando más centros de salud se crearon, más escuelas se crearon, cuando se inauguró el Carrillo, cuando se inauguró el Instituto de Educación Superior y muchas otras obras que podría decir, y que lamentablemente desde que gobierna Cambia Mendoza en el departamento de Las Heras, allá por el 2015, en diciembre del 2015, aunque a algunos ahora les incomode, se ha procedido definitivamente a cerrar estratégicamente el centro de salud. No ponerlo en condiciones, retiro a los profesionales para que esa sea la excusa de demolerlo, bueno, vuelvo a decirlo, a confesión de parte, relevo de prueba, hay una decisión política de que si más el Estado se corre, va a ser mucho más fácil derrumbar, cerrar, demoler, mientras menos obligaciones nos genere la prestación de esa atención primaria. Gracias, presidente. Bien, era la palabra de la legisladora provincial Adriana Cano, ahí en la legislatura, y bueno, obviamente, como lo había anticipado aquí en nuestra sala de redacción, digamos, como primicia, de que iba a presentar este proyecto de ley para poner nuevamente en funcionamiento ese centro de salud. Sí, bueno, eso es lo que nos comentaba, y vemos que lo llevó a cabo entonces, ¿esta mañana fue? Ayer en la mañana. Ayer en la mañana. Sí.
Y otro de los temas, bueno, esto se suma un poco a lo que habíamos tocado anteriormente sobre lo que está pasando en el Hospital Carrillo. Sí, la disminución de los profesionales, en este caso la maternidad, y así continuamos, ¿no? También entendemos que han retirado los aparatos de radiología. Algunos han quedado, se está haciendo algo de radiología, pero lamentablemente vemos el achicamiento, del que hablaba Milei el domingo, del achicamiento del Estado. También lo están haciendo en el tema de salud, en el tema del Ministerio de Salud y en el tema de, a nivel local, en el caso de las Heras. ¿Hacia dónde vamos, no? Hacia una salud absolutamente privada. Bien. Donde para poder hacerte una radiografía vas a tener que pagar mucha cantidad de plata. Totalmente. Y a esto se suma, ¿qué estamos esperando? Los lacerinos, los mendocinos, para reaccionar a este tipo de avasallamiento, porque si recordamos un poco, a principios de año, cuando asume el gobernador Cornejo, lo primero que dice con el tema de salud es que iba a digitar la salud en la provincia. Sí, digitalizar, una cosa que no ha sucedido. Bien, no ha sucedido o ha sucedido dentro de sus parámetros, bien, porque hoy para poder sacar un turno tenés que dirigirte a la web con el, ¿cómo se llama? Con el código QR. El QR. Pero, rezar 5 Padres Nuestros, 4 Ave María, 34 Glorias, y en una de esas en algún momento tenés un turno. Siempre y cuando lo haga entre las 8 y las 14 horas. Sí. ¿Ah? Sí, pero aparte te enfermas hoy y tenés el turno dentro de 2 semanas. Sí, sí, totalmente es así. Y bueno, uno de los centros que, por ejemplo, en el caso del departamento de Las Heras, atendía con las distintas especialidades, el caso del centro de salud número 17, ahí en la calle Moyano, entre Catamarca y Monedero Tejeda, pero hoy día se han ido disminuyendo las especialidades. Ya no hay urología, pocas días de la semana hay pediatría, así que vemos que, digamos, los que venían quedando con que atendían en todas las especialidades médicas, cada vez son menos. Y si a eso le sumamos que están disminuyendo la atención que se hacía en cada uno de los centros de salud municipales. ¿Dónde se hace atender toda esa gente ahora, Rodolfo? Bien. ¿A dónde? Preguntemos. Preguntemos, comentanos. Yo sé por la experiencia propia que, bueno, estamos en septiembre, hasta junio, julio, teníamos que ir a las 3 de la mañana a sacar un turno a la salita número 17, ahí en calle Moyano, del departamento de Las Heras. Y ahí, si te alcanzaba el número de turnos por cada profesional. Hoy que no está, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Y bien, tenés que ir al Hospital Central. Claro. Pero ahí entra en la cola de sacar turnos vía web. Sí, ahí estás complicadísimo, ahí sí te complicaste. Totalmente, bueno, y a eso se suma que si vos, por ejemplo, tenés una emergencia o urgencia, tenés que ir dispuesto a esperar en la urgencia. ¿También tenía pediatría esa sala? Sí, también. O sea que también reforzamos otra vez la atención en el NOTI, deberíamos, ahora se va a ver resentida también. Obviamente, claro, y a esto se suma que recordemos que hace una semana y media, salieron algunos profesionales a denunciar de que se habían ido 4 o 5 profesionales pediatras por el tema salarial. Claro, se están yendo a provincias aledañas. Entonces, ¿qué es lo que decimos con esto? No existe una política de salud para la provincia de Mendoza. O si existe y es llevarla hacia la parte privada. También puede ser una opción, digamos, dentro de las resoluciones, los proyectos de ley que introdujeron en la legislatura. Los 26 esos proyectos de los que hablamos. Los 26 proyectos estaba justamente una de las tercerizaciones del sistema de salud. Claro, porque además ninguno de esos 26 unidades de proyecto, digo, ninguna favorece al trabajador. Es todo por el contrario. Es cercenarle un montón de derechos ya adquiridos que justamente terminan haciendo, a ver, tenés disminución de salario versus hay provincias en las que se les paga mucho más. Y si a eso le sumamos que se te quitan derechos, que se te puede trasladar en cualquier momento, que quedas a disposición del Ejecutivo para que te traslade porque no le gustó tu cara a donde sea, sin mediar ningún tipo de nada, porque solamente se te notifique. Y bueno, si yo te pregunto a vos, si vos fueras uno de los profesionales, no te irías.
Y Totalmente. yo creo que yo sí, ¿no? Y analizaría la propuesta. Claro. A eso sumarle que gran parte de las especializaciones o digamos de la residencia la pueden hacer en el exterior, en otros centros de salud, en otros hospitales fuera del país. Claro, Y claro. que son reconocidos. Sí, claro. Entonces, a ver, nosotros no estamos en contra de eso, pero debemos priorizar nuestra gente. Totalmente. Tal como lo establece la Constitución, garantizar la salud de quienes estamos en la Argentina. Salud pública, que dicho sea de paso, es una salud pública absolutamente valorada en toda Latinoamérica, la nuestra. Sí, totalmente. Entonces vemos que cada vez está más acotado la atención pública para los argentinos o para los mendocinos en este caso en particular. Sí, lamentablemente sí. Esta es una realidad con la que nos chocamos actualmente durante el gobierno provincial actual. Esperemos a ver qué resolución tiene el proyecto de ley presentado por Adriana, por la diputada Cano. Para ver cuál es la respuesta del resto de los legisladores y el tratamiento que le dan. Exactamente, a ver qué resulta de esto. Bien, debido y teniendo en cuenta que las resoluciones y los pedidos que hicieron los concejales en el departamento no tuvieron quórum, digamos, de los otros sectores políticos. Mira vos, sectores políticos que parece que no están interesados en... brindar un servicio hacia su población que lo votó. Exactamente, sí, para eso llegaron a ese lugar, sí. Así que bueno, hay que prender las luces de alerta, como yo digo siempre, porque no se está cumpliendo con el objetivo político por el cual se elige una autoridad en un departamento. Tenemos que ir a un corte. Vamos a un corte, ya volvemos con más. Argentina hoy. Ya volvemos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Comenzamos con el siguiente bloque. Bien, conmemoración al Día Nacional de la Juventud. Los lápices siguen escribiendo. Conmemoramos así a los jóvenes que lucharon por el derecho al boleto estudiantil en la trágica Noche de los Lápices. Este 16 de septiembre de 1976, 10 adolescentes fueron secuestrados por exigir un futuro más justo. Hoy, más que nunca, persistimos en el compromiso con la memoria, verdad y justicia. ¿Nos vamos a un corte? Bien, vamos al corte y ya volvemos con más Argentina hoy. Último bloque. Ya volvemos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Comenzamos con el siguiente bloque. Volvemos con más Argentina hoy y bueno, al principio del programa habíamos hablado sobre el tema de la unificación de las centrales, la importancia en el movimiento obrero de que se dé la unificación de las centrales obreras, obviamente para que, digamos, tenga mayor peso político, la defensa de los derechos de los trabajadores. Y bueno, en referencia a esto vos tenías algo para informarnos. Así es, la CTA realizará una cumbre conjunta de sus conducciones y avanzan en el proceso de reunificación después de casi 15 años. Como adelantó Infogremiales, las dos vertientes de la CTA empiezan a aceitar el proceso para confluir. El próximo 24 de septiembre realizarán una cumbre conjunta. Es el primer paso para una reunificación que podría darse tras casi 15 años de desencuentros. El próximo martes 24 empezará a transitarse un camino que podría volver a reunir a las dos vertientes de la Central de Trabajadores Argentinos, CTA, tras casi 15 años de desencuentros. Tenemos que fortalecer nuestras organizaciones, tenemos que robustecer la unidad, tenemos que prepararnos para todas las disputas ante este gobierno que intenta borrar de un plumazo la Constitución por decreto, aseguró Hugo Cachorro Godoy. Como anticipó, en exclusiva, las coincidencias entre las dos centrales venían madurando al calor de las respuestas al ajuste del gobierno libertario de Javier Milei. Lo aceleró un cara a cara entre los titulares de la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, Hugo Cachorro Godoy y Hugo Yasky. El encuentro, que no había trascendido a la prensa, se dio el pasado 2 de septiembre y en buena medida empujó la determinación de salir a la calle sin el acompañamiento de la corriente mayoritaria de la CGT el día que se trató el veto a la movilidad jubilatoria. Para la salida de esta etapa es necesario que la clase trabajadora tenga la fuerza y la capacidad para ser protagonista, añadió Godoy.
El tubo de ensayo de la reunificación es la provincia de Buenos Aires. Allí, al calor de la gestión de Axel Kicillof, se realizó un plenario entre las dos CTA de la provincia en el que se avanzó en lo que definieron como una unidad programática y de lucha. Eso podría extenderse a diferentes territorios e incluso a nivel nacional. Si creemos que se pueden venir momentos duros económicos y sociales como los del 2001, no podemos quedarnos sentados esperando que la CGT defina algo con las idas y vueltas que tienen, le había dicho una de las fuentes consultadas a Infogremiales. La aspiración sería que la coordinación derive en el avance hacia una reunificación en el mediano plazo. Para eso, también podrían tentar al gremio de las organizaciones sociales, hoy nucleadas en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, la UTEP. Si bien hasta el momento los movimientos sociales enfocaron sus esfuerzos a ser vistos como una pata cegetista, lo cierto es que no lograron tener un peso importante en la central ni un lugar central en el debate ni en la toma de decisiones de Azopardo. Vale recordar que la CTA se fundó el 14 de noviembre del 92 en un encuentro denominado Congreso de los Trabajadores Argentinos, de donde tomaría la sigla CTA en Parque Sarmiento. En un principio, la CTA estuvo conformada principalmente por organizaciones sindicales que nuclean a trabajadores del sector público, la CETERA y ATE, y luego se incorporaron sindicatos también del sector privado. La novedad más importante en ese momento fue que se definió la afiliación directa de los trabajadores y que se incorporó la votación directa en las elecciones de sus dirigentes. En el año 19, al calor del Frente de Todos, se habló de promover una reunificación de todo el arco sindical. En aquella oportunidad se mencionó a la CGT como aglutinadora. Sin embargo, rápidamente aquel intento naufragó. Ahora, las CTA podrían volver a reunir sus organizaciones y sumar densidad política y sindical y capacidad de movilización frente a un gobierno que tiene a los sindicatos como uno de los universos a los cuales atacar. Excelente, bueno, es una novedad el tema de que UTEP integre también la CTA, ¿no? Claro, claro que sí, mira, tras casi 15 años. Les da una mayor fortaleza. Y otro de los temas que queríamos incorporar y aportar a esto que vos nos has mencionado, es que las dos CTA formamos parte de una misma vertiente, incluso cuando nuestros gremios estaban en la CGT, a principios de los 90 intentamos dar una lucha. Ahí se forman las CTA porque lo que decidieron acordar con Menem no soltaron la mano. Es volver a reconstruir ese núcleo, el movimiento sindical tiene que estar en la calle y no le puede soltar la mano a nadie. Así lo dijo Hugo Cachorro Godoy. Bien, me parece fundamental esto de que empiecen a tomar, a practicar la unificación de las centrales obreras, porque es la única forma de dar una defensa eficaz al derecho de los trabajadores. Absolutamente, y ojalá que se vea traducida en este próximo 8 de octubre, cuando lo citaron a Roberto Macho, una vez más, sentado en el banquillo de los acusados, y bueno, y que incluso lo que están diciéndole es que tiene la posibilidad de quedar detenido. Una locura total, cuando solamente lo que ha hecho es representar a un montón de trabajadores, a miles de trabajadores de la parte estatal, a quienes solamente lo que pretende es mejorarles el salario con unas condiciones de trabajo un poquito mejores. La verdad que es deprimente esto que está sucediendo. Espero que la sociedad entera se haga eco y que aún más, obviamente, el sector gremial para salir a defender a nuestros dirigentes. Pero no olvidemos que además también puso en vigencia el convenio colectivo con el Estado provincial. También, claro, sí, también. El convenio colectivo en realidad ya existía. Lo único que hace en realidad es quitarle derechos a ese convenio colectivo, ya que demarca a un montón de trabajadores de la salud, por ejemplo. Claro, totalmente de acuerdo. Bueno, es fundamental esta unificación de las centrales obreras para esta etapa, ¿no es cierto?, económica que atraviesan los trabajadores de la economía popular, para sentar un precedente en función de la defensa del derecho de los trabajadores, en función de la defensa del trabajo, de las horas extras, del aguinaldo, de las vacaciones. ¿Se me está quedando alguno? Aguinaldo, vacaciones, la posibilidad de no trasladarte, de que tengas tu lugar y que no se te traslade a gusto y piacere del Ejecutivo. El arraigo, justamente para que sea abonado, porque
tengamos en cuenta esto, porque hoy lo que busca el gobierno provincial es no abonar. Y las horas laborales, además. Exacto. Y la suba de los años para jubilarte. Bueno, un montón de cosas que vienen atentando contra los beneficios que ya tienen los trabajadores. Bien, y que ya anticipó Milei en su discurso del día domingo. Absolutamente, sí. Ojalá que todos los sindicatos, los gremios, estén más preocupados por combatir, entendamos la palabra, ¿no? Combatir en el buen sentido, porque, viste, todavía tenemos mañana, me van a decir qué significa salir con la subversiva. Claro, no, me refiero a que formemos todos los gremios en forma conjunta una unificación para justamente tratar de controlar de alguna manera este avasallamiento contra los derechos de los trabajadores. Y tener en cuenta, obviamente, esto que, digamos, se ha venido dando en los últimos tiempos de que no bajar la cabeza ante la defensa de los derechos, porque muchas veces lo que buscan los gobiernos locales, como en el caso del provincial, que lo primero que ataca es la representación sindical de cada entidad. Claro, ya esto viene sucediendo desde el 2016 a esta parte. Y se interpone en la interna de cada uno de los gremios. Claro. Fíjate lo que ha pasado con Ambros. Sí, tal cual, sí. Entonces, sí. Lo está intentando con ATE ahora inclusive. Claro, busca el debilitamiento de la entidad sindical en su fase interna, lo cual es muy dañino y obviamente al momento de estar en una mesa paritaria. Absolutamente, sí. Ojalá que los gremios entendamos, todos los quienes participamos de algún sindicato, que en realidad el norte no es el otro gremio, sino es la patronal, que viene a quitarnos los derechos adquiridos. Esta es una triste realidad que no siempre se comprende, ¿no? Viste que viene hace un tiempo, acá sobre todo en Mendoza, se viene trabajando justamente por esta cuestión de las movilizaciones en la calle. Entonces es demonizar a los sindicatos, ¿no? Y la gente, la misma gente que después, que me pasa a menudo, Rodolfo, te pregunta, ¿cuándo tenemos un aumento? ¿Por qué no paritaron mejor? ¿Por qué esta misma gente es la que dice, está bien que no hayan cortes de calle? O sea, que hay una cosa acá que no se termina de entender, ¿viste? La sociedad mendocina es muy extraña. Por un lado, es la demonización de los sindicatos. No quiero a los sindicatos en la calle, no quiero que me corten la calle, no quiero que hagan ruido, no quiero, pero sí que quiero que me mejoren el sueldo. ¿Y claro. ¿Cómo sería? ¿Cómo es el tema? Porque al final, digamos, al momento de sentarse a discutir, obviamente vos necesitas una fuerza detrás. No existe otra manera. Llama mucho la atención personas de 50 años en la administración pública que llevan más de 30 años de servicio, que te lo plantean todos los días. No, yo no me voy a afiliar a ningún sindicato, porque a mí no me gusta que salgan a pelear en la calle. ¿Cuándo cobramos el aumento de julio? Es un chiste. O sea, todavía no entendimos cómo funciona. Claro, es que parece una tomada de pelo, pero ellos te lo preguntan en serio. No me voy a afiliar, pero ¿cuándo pactaron? ¿Por qué no pactaron en una fecha concreta? Sí, hola. ¿Qué está pasando? Por un lado, pretendés que no salga, que no se haga ruido, que nadie se entere que estás en la calle, pero a la vez pretendés que el sindicato, o sea, ¿qué sería? Mandar a 2 o 3 personas que se inmolen. No se puede entender cuál es el pensamiento. Justamente en referencia a esto te voy a leer algo que va a dar un poco de tonicidad a esto que estamos viviendo en cuanto a la pelea y a la lucha por los derechos de los trabajadores. A ver. Vos sabés que piden que se declare inconstitucional el veto de Milei a la movilidad jubilatoria. Con el asesoramiento de Gil Domínguez y Semino, dos jubilados realizaron la presentación judicial. En la demanda citan a la Oficina del Presupuesto del Congreso, que estimó que el impacto fiscal para este año sería solo del 0,34%. Dos jubilados presentaron la primera demanda judicial en la que piden que se declare la inconstitucionalidad del veto de Javier Milei, que impidió a través de un decreto la promulgación de la ley de movilidad que recomponía los haberes previsionales. Lo hicieron representados por el constitucionalista Andrés Gil Domínguez y el defensor de la tercera edad Eugenio Semino. Es regresivo y conculca a la defensa de los derechos. Así que
¿Qué tal los viejitos? Qué bien, qué bien. ¿Qué pantalones? Qué bien, realmente. Para sacarse el sombrero. Sí, totalmente. Bueno, esto es lo que tenemos que copiar al resto de los trabajadores. Totalmente. Así que bueno, como te dijimos al principio, tocamos el tema de los jubilados, fundamental esto que han hecho estas dos personas jubiladas, ¿sí? Allí en tribunales de la provincia de Buenos Aires. Y ya estamos sobre el final. Nos tenemos que ir, sí, ya terminamos. Bien, y lo que sí te decimos, el próximo miércoles estamos nuevamente por acá para hablar sobre la defensa de los derechos de los trabajadores, también de los trabajadores de la economía popular, y muy buen punto el que tocaste sobre que la CTA integrara a la UTEP, ¿sí? Para que esté integrado como una fuerza, un movimiento dentro de la CTA. Sí, excelente esta unificación, ojalá se termine de concluir. Bien, nos vamos. Nos vamos. Será hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles entonces, cuando digamos una vez más, esto es Argentina Hoy. Buenas noches. Chau.